conocí a mi esposo, todo fuera una maravilla. Nosotros llegamos, nos enamoramos como todo joven, nos conocimos, nos casamos y todo empezó normal, aparentemente. Cuando yo la conocí a ella, pues fue una felicidad que como todo joven sentimos, porque eso hace como 23 años ya. Entonces, más durante el noviazgo todo fue feliz, tranquilo, nos juntamos, nos casamos y después tomamos la decisión de venir para Estados Unidos. Ahí, al pasar del tiempo, nosotros empezamos a tener problemas, empezamos a tener discusiones a causa de que yo tenía un carácter fuerte, yo tenía un carácter muy explosivo. Me gustaba que él hiciera las cosas a mi manera. Se empezó a crear un carácter que para mí no era normal. O sea, ella se empezó a hacer un poco difícil para estar conmigo. Venían los celos, venían los malos entendidos, no nos entendíamos, los caracteres eran muy diferentes. Y a veces por no discutir, por no pelear con ella, a mí se me hacía fácil escaparme, irme con mis amigos. No me daba atención y yo peleaba mucho con él porque él era conmigo muy frío, porque él buscaba en otro lado con amigos en vez de estar conmigo. Y a través de los amigos empecé a tomar. Entonces ahí empezó una situación más difícil porque en realidad si ella no me soportaba bueno y sano, peor cuando yo llegaba tomado. Álvaro y Rosalía comenzaron a refugiarse en sus amistades sin darse cuenta que cada día su matrimonio se hundía. Él tomaba, empezó a usar drogas porque yo me di cuenta. Él llegaba a la casa y dormía y no me prestaba atención. Yo me sentía como un objeto más de la casa porque me sentía abandonada. Nosotros pensábamos que era algo normal porque en donde quiera veíamos eso y pensábamos que tal vez estábamos pasando por una etapa en la cual más adelante podía cambiar. Ahí yo empecé a salir con mis amigas, íbamos a los restaurantes a comer, mi esposo se iba con sus amigos por su lado. Cuando él estaba lejos yo lo extrañaba, yo quería estar con él, pero cuando estábamos cerca había algo que nos separaba. Rosalía equivocadamente comenzó a buscar ayuda en lugares equivocados. Una amiga me pidió que fuera, que ella conocía a una señora que podía cambiar mi situación, pero era peor porque el día que yo iba con ella era cuando más discutía con mi esposo. Ella se daba cuenta que su situación empeoraba aún más. Me dio una loción, a ella me dijo, usted va a usar, se baña, la usa y espera a su esposo que de esta vez él nunca más se va a ir de su casa. Ahí yo la usé y todo y fue el peor día de mi vida. Yo llegué tomado y ella cuando vio que yo llegué automáticamente empezó a agredirme, a pelear conmigo y desafortunadamente en un descuido mío yo alcé la mano y le golpeé a ella. Yo no sé cómo yo caí y él me decía, yo no soporto ese olor que tú traes. Y ella cayó desmayada, entonces yo trataba de revivirla, pero no revivía, ella estaba desmayada, ella cayó en el piso. Yo recuerdo que perdí el conocimiento, ahí no supe nada más qué pasó. Y fue el momento que llegamos al fondo del pozo. Sumado a todo esto, también tenían que lidiar con los problemas de salud de su hija. Ahí mi hija se empezó a enfermar, llegó a emergencia, ella se me enfermaba, no había un día que nosotros sintiéramos paz. Estábamos siempre en emergencia y era lo único que nos unía con mi esposo, porque los dos nos uníamos en el hospital y ahí era felicidad, porque estábamos uno con el otro apoyándonos y ver a nuestra hija llena de tubos, le ponían suero, toda la noche la tenían con antibiótico y no le hacían nada, la fiebre no bajaba y era todas las semanas era lo mismo. Una noche, ellos encontraron una luz en su camino. Estaban pasando un programa en la madrugada y ahí nosotros prestamos atención y había alguien hablando lo mismo que estábamos pasando nosotros. Vimos un testimonio parecido al mío, parecía que alguien me había grabado, que estaba hablando mi propia vida. Y yo dije, me quedé sorprendida, porque yo dije, ¿cómo es posible que ella esté pasando lo que yo estoy pasando? Y dentro de mi corazón nació la necesidad de llamar. Y nosotros llamamos. Llegamos a la Universal, nos ayudaron, nos extendieron la mano, recibimos la ayuda que en ningún momento nadie nos había dado. Me sentí a gusto, me sentí como que algo pasó en ese instante.
Yo creo que Dios estaba esperándonos con los brazos abiertos. Exactamente. La solución llegó a sus vidas. Yo empecé a luchar los domingos, los viernes, empecé a ir los miércoles, empecé a hacer cadena por mi familia. Prácticamente, automáticamente el pastor designó una pareja para cuidar de nosotros. Entonces ahí vimos que había un interés, una preocupación y sobre todo sinceridad. Nos sentíamos queridos, nos sentíamos que alguien nos estaba apoyando y veíamos el esfuerzo del pastor hacia con nosotros. En la Universal yo pude encontrar la verdadera felicidad, pude encontrar la felicidad que yo tanto busqué por años con mi esposo, encontré la salud de mi hija, porque gracias a Dios ella fue sana, ahora es una hija totalmente nueva. En la Universal yo pude conquistar la verdadera familia, el significado que es lo de una verdadera familia. Desde ese día nuestra vida cambió completamente. Dios nos dio una nueva familia, Dios nos bendijo en nuestra vida sentimental, Dios nos bendijo con mi hija, con mi hijo ahora y vivimos felices, gracias a Dios. Cada día Él nos bendice a cada instante y gracias al Señor Jesucristo somos felices. Si usted viene a la Universal y usted practica todo lo que escucha, tengo certeza que Dios tiene una respuesta para su vida. Porque yo lo pude, yo conquisté mi familia, conquisté la salud de mi hija, gracias a la Universal, que conocí a un Dios vivo y poderoso.